Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús les saludo. En esta oportunidad para poder continuar con el estudio temático de la doctrina del pecado, estamos viendo la transgresión como parte de la doctrina del pecado. Así es que vamos a continuar en este estudio temático. Ahora nos corresponde ver cómo es que los hijos de Israel transgreden. Para esto es importante que podamos tener un contexto donde poder desarrollar todo lo que es esta temática. Primero, basándonos en que hacemos este estudio de la transgresión porque no con el ánimo de poder buscar el pecado de la gente, de las personas o de los siervos de Dios, sino de qué forma es que podemos como cristianos estar cuidándonos de poder guardarnos o cuidarnos de no caer en lo mismo. De una forma u otra, las mismas transgresiones a través de los tiempos se han ido repitiendo y es por ello que es importante el poder analizarlo. También basándonos en lo que el mismo apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, él dice en la carta a los Romanos, en el capítulo 3, en el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto lo expresa cuando habla acerca de la justicia que es por medio de la fe. Es decir, no hay ningún ser humano que categorice el que pueda decir que no ha pecado, porque todos pecamos, aún estamos en esta naturaleza que nos conduce al pecar. Por ello es que Pablo dice que todos pecaron desde el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y aún en nuestros días seguimos en esas luchas de poder no pecar, no transgredir. Entonces, vamos ahora a estar basándonos en este contexto de los hijos de Israel. Recuerden que hemos visto las transgresiones de Jacob, también hemos estado ya teniendo algunas instancias de análisis desde el inicio y ahora corresponde entonces hablar acerca de los hijos de Israel. Recuerden que Jacob fue cambiado de nombre mediante un encuentro que tuvo con el mismo Señor. En esas teofanías, él se le presenta, se le revela como un varón y lucha con él, y entonces le cambia el nombre a Jacob por Israel. Pero precisamos nosotros tener dos antecedentes más. Primero, de que hay un antecedente histórico generacional y también tenemos un antecedente legal, lo que se le conoce como principio de juicio, principio legal. O sea, el principio que conforma una ley divina a la cual se transgrede esa ley. Primero vamos a ver lo que es el contexto histórico. O sea, es importante que nosotros tengamos este desarrollo para que se pueda comprender de qué modo fue la transgresión de los hijos de Israel después de Jacob, o sea, los hijos de Jacob. Para esto es algo que vamos a ver lo que es el contexto histórico generacional. Vamos a basarnos en Éxodo, en el capítulo 20, versículo 5. En ese capítulo, el Señor expresa algo a Moisés de aquello que ya desde antes se había estado manifestando, y por ello es que Moisés
es elegido para que pueda dar a conocer que es esta la forma de pensar de Dios en cuanto a las tendencias generacionales que más adelante se convierten en maldiciones o derecho legal que le da al mal para que generacionalmente esté influyendo sobre las generaciones. En el capítulo 20, versículo 5, dice, no te inclinarás a ellas, hablando de los ídolos, las imágenes, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, y este es el principio, o en todo caso, lo que le va a dar el marco contextual a lo que estamos refiriendo, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y también a la referencia de este texto más adelante en el capítulo 34, en el versículo 7, nuevamente vuelve a mencionarse este principio. Dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Iniquidad, rebelión y el pecado. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Este es el principio. Y ahora vamos a conocer el principio. Bueno, este es el principio que le va a dar, como se dice, la plataforma de análisis a lo que es el contexto histórico generacional que influyó en las transgresiones de los hijos de Israel, que también puede repetirse en estos tiempos debido a que a través de Jesucristo se corta toda maldición, se establece que en la cruz ya es llevada toda maldición, pero una vez que el hombre que es creyente en Cristo y que es cristiano no permanezca en Cristo, entonces se abren las brechas, se abren esas brechas que están cerradas, se abre la brecha y la maldición va a fluir. De tal manera de que estas personas o el ser humano que es creyente en Cristo peca deliberadamente y no hay arrepentimiento, entonces ya son ellos considerados como inicuos y también impíos. Entonces, este tipo de activación del mal hace que todo lo que es lo generacional vuelva nuevamente a activarse. No porque Dios lo quiera, sino que el ser humano elige eso. Hay una palabra que es el activador de estas cosas. Pero antes de poder ver esta palabra que es el activador, vamos también a referenciar o dar ese punto de enfoque en cuanto a lo que es el derecho legal, el principio de la ley divina. Para ello, a quien se le revela esta ley es precisamente a el rey Salomón, aquel que recibió de Dios la sabiduría de una forma muy, pero muy exclusiva. No toda la sabiduría, pero recibió la sabiduría de Dios y por ello es que él fue considerado el hombre más sabio del planeta. Proverbios, escrito por Salomón, en el capítulo 22, versículo 6 de Proverbios, vamos a encontrar este principio
que es muy interesante porque sencillamente es lo que va a conectarnos con este contexto histórico generacional. Dice la palabra de Dios así en Proverbios 22:6: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Este principio es parte de una ley de transición, la ley divina de la transición. En esta ley divina, lo que Dios pretende es que sus leyes y sus principios sean transmitidos de una manera que sea transitorio, o sea, que transite de una generación hacia otra. Al modo que las personas que pueden legar estos principios van a tener una continuación de aquello que a lo cual Dios le llamó, sobre todo a cumplir el propósito y también cuidar de los principios que son de bien, principios que nos llevan a el encuentro continuo con Dios. Bien, entonces, en ese sentido es que este marco o este derecho legal o este principio que es parte de una ley divina, vamos ahora a lo que es un encuentro con el contexto histórico generacional. Para esto, vamos a ver de cómo es que hubieron antecedentes que influyeron en la formación de los hijos de Jacob. Y esta tendencia fue dada por las propias madres, que en este caso fueron dos hermanas y también las criadas de ellas. En otras palabras, cuatro mujeres, en otro sentido, son cuatro mujeres que dieron 12 hijos, bueno, entre todas, para que se pueda establecer la familia de Jacob o Israel y sus hijos. Entre estas mujeres, pero más de una manera resaltante, entre Lea y Raquel, dos hermanas, hijas de Labán, es que encontramos a un Jacob que él va a ser enviado para buscar mujer de la parentela por parte de la madre a la casa de Rebeca, al tío llamado Labán, y entonces fueron hasta allí, hasta donde estaba Labán, fue Jacob y conoce a Raquel. Raquel era la menor y Raquel, ella comete una ligereza del mismo modo que Jacob. Es algo que tendría que haberse considerado y mucho más Raquel, pero como ya sabemos, el ser humano, nosotros somos materia impulsiva cuando no tenemos al Señor. Nos guiamos por impulsos o apresuramientos y entonces tenemos a veces las dificultades de poder, primero, controlar ello y segundo, de poder convivir o estar asumiendo las consecuencias de nuestros impulsos o apresuramientos. Muchas de las veces son apresuramientos que nos llevan a equivocarnos. Entonces, parte de esto es que sucedió en el caso de estas dos hermanas. Bueno, vamos a Génesis. Encontramos en Génesis capítulo 30, precisamente, es una forma de iniciar este análisis de ese contexto que fue tendencia o que pudo ser antecedente para que los hijos nacieran con alguna de estas tendencias. Vamos a ver de qué forma. Primero, encontramos a Raquel, que ella es pastora, está con las ovejas de su padre, Labán, y encontramos a un Jacob que aparece por allí, por este pozo,
y como ya bien se sabe, es que él prácticamente tiene un despertar emocional por Raquel. En otras palabras, se impacta ante la imagen de ella, porque ella tenía un hermoso aspecto en su rostro, pero también tenía un hermoso aspecto físico en su cuerpo. O sea, tenía una buena figura, atractiva y sobre todo muy, pero muy destacada entre las demás. Era Raquel. Sin embargo, su hermana Lea dice la palabra de Dios que ella tenía ojos delicados. Eso está en Génesis 29:17. Los ojos eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer, dice, en el sentido de el cuerpo. Entonces, parte de lo que sucede aquí es que Jacob, al verla, él va a dejar, va a hacer que se manifieste este impulso y va a besar a Raquel. Y Raquel, también conducida por ese impulso, se va a dejar besar. Y ambos quedan como, en cierta forma, atraídos por esa experiencia. Y aquí en el versículo 18 del capítulo 29 de Génesis, dice, y Jacob amó a Raquel. Pero antes, en el versículo 11 dice, y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró, porque él entregó en ese momento sus emociones hacia Raquel y la amó. Pero lo que sucede es que en este caso, tanto Raquel como Lea, ellas eran conocedoras del principio de familia, a la cual Labán luego va a sacarlo de una manera fuera de tiempo. Lo primero que hubiera dicho era, ¿sabes qué, Jacob? No es así la costumbre de que tú te cases con la menor, tienes que esperar. Sin embargo, no sucedió eso. Fue una treta de parte de Labán del poder aprovechar la fiesta, y una vez que estaba Jacob en un estado donde no podía reconocer quién estaba en esa habitación, en ese lecho, entonces, si él hubiera sabido ya desde antemano, no hubiera cometido esto. Pero fue una treta de parte de Labán debido a que no quería perder a Jacob. Ahora, resulta de que Raquel, ella sabía que Jacob la amaba, pero el principio de la familia era de que la que se casaba primero era la mayor. La mayor, no la menor. Y esto nos lleva hacia algo que le pasó a él en su nacimiento, a Jacob. Recuerden bien que en la entrega pasada acerca de lo que es, de qué manera es que Jacob desde su inicio, él juntamente o impulsado por su madre, Rebeca, pudo luchar por la bendición y la primogenitura porque sabía que él era el primogénito, sino que su hermano Saúl fue el que salió primero debido a la lucha que había en ellos. La lucha era por desplazarlo del lugar, y Esaú desplazó a su hermano, pero Esaú, al desplazar, él también en esa lucha era algo que Dios consideró como un aborrecimiento. Recuerden bien que Dios tiene esta ley que dice acerca de cómo es que va a estar siendo va a transitar, en todo caso, cómo es que una ley puede ser recíproca, la ley de la reciprocidad divina, en que si es que tú amas, Él te ama; si tú honras, Él te honra; si tú aborreces, Él te aborrece.
Entonces, él en el capítulo 9 de la carta a los romanos, Pablo recibe esa revelación acerca de cómo es que Esaú aborreció a Dios, por tanto Dios aborreció a Esaú y amó a Jacob. Entonces, esta tendencia en cuanto a poder ser el primogénito para recibir la bendición era una ley que tenía que ver con que el mayor recibía la bendición. Pero al ser desplazado Jacob y al salir Esaú como mayor, Dios cambia el principio. Y el principio era de que el mayor tenía que servir al menor. Entonces, porque el menor en ese momento era Jacob. Y ahora viendo el caso de Raquel con Lea, es que quien se tenía que casar primero era la mayor. Y sucede ahora el detalle de que Jacob amó a la menor. Y entonces vuelve nuevamente este tipo de situación en la cual la mayor es expuesta hacia lo que es la unión marital con Jacob, y de pronto encontramos a un Jacob sorprendiéndose de que era Lea y no Raquel. Ahora, este principio lo sabía Lea y lo sabía Raquel. Raquel hubiera dicho, ¿sabes qué, Jacob? Aquí no funciona así, de que tú te cases conmigo, tenemos que esperar primero que mi hermana se case, porque esa es la ley que hay aquí en la familia, pero ella, nublada por esta emoción y el sentimiento que tenía hacia Jacob de una manera recíproca, es que no consideró. Y por eso es que Lea, ella es entregada como mujer, pero siendo menospreciada. Y aquí encontramos a dos hermanas que van a estar en una continua manifestación, teniendo aún a los propios hijos como si fuesen los puntos donde van a centrar todas sus experiencias en cuanto a las luchas que tenían entre ellas por el amor de Jacob. Raquel sabía que Jacob la amaba, pero también ella sabía de que estaba casada con Lea, la primera mujer, y que va a acontecer algo. Primero, es que en el capítulo 29, versículo 31 al 35, encontramos de cómo es que Lea va a poner sobre sus hijos lo que le está pasando o atravesando de las luchas con su hermana. Y aquí encontramos en el versículo 31, donde dice, y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos. O sea, vio Dios de cómo es que Raquel menospreciaba a su hermana. Probablemente dentro de ese menosprecio que era dado por palabra o por escenas de menosprecio, era algo que le hacía sentir menos. Por eso es que la palabra menospreciada, de menor precio. Una forma de cómo es que uno puede entender este menosprecio era que sabiendo que estaba casada con Lea, Raquel llamaba a Jacob o se veían a escondidas. Y Lea podía ver eso, de cómo su propio esposo prefería irse con Raquel y no tener el aprecio hacia ella. Otra forma de cómo es que era el menosprecio era que le podría decir a ella de que Jacob era el amor de su vida y que Jacob le amaba a ella.
pero más que son escenas por el menosprecio, debido a que Jehová vio el menosprecio, o sea, vio esa escena de cómo es que Raquel llamaba la atención sobre Jacob. Y luego vemos que Dios le da hijos. Raquel era estéril. O sea, ¿cómo es que Dios va a compensar ese menosprecio con un hijo? Y este hijo, Lea, le va a poner ese nombre. El nombre de su hijo es debido a lo que ella estaba pasando. Ella dice lo siguiente: porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, o sea, era afligida por esas cosas, ahora por tanto me amará mi marido. Ahora por tanto me amará mi marido. Entonces, aquí encontramos que el nombre de este niño es Rubén. Ahora, Rubén significa ver un hijo. O sea, ahora vamos a encontrar a una Lea que cuando ella da a luz y ya tiene a Rubén y le pone Rubén en función a su hermana. Primero diciendo, Dios ha visto mi aflicción y ahora voy a tener yo una forma de cómo luchar con mi hermana, de cómo poder no ser menospreciada, porque ella no puede tener hijos. Entonces yo sí, ve, aquí hay un hijo. Entonces cuando venía Raquel y le decía, ¿sabes qué, Lea? Jacob no te ama a ti, me ama a mí. Entonces Lea tomaba a su hijo y le decía, ve, su hijo está acá. O sea, yo tengo un fruto de su amor. Por eso es que ella le dice así, por tanto me amará mi marido, pensando que ese hijo va a generar amor. Pero eso no le importó a Raquel y seguían esos menosprecios. Al decir, ¿sabes qué tan? Es un hijo, pero Jacob me ama a mí. Y me lo ha dicho. Y me lo ha dicho. Porque es probable de que Raquel se fuera donde estuviera Jacob y le dijera, Jacob, ¿me amas aún? Y Jacob probablemente le hubiera dicho, como ser humano infalible y también transgresor, porque todos pecan, todos pecamos, le hubiera dicho, sabes que puede Lea tener miles de hijos, pero a ti te amo. Entonces aquí encontramos a que Lea concibe otro hijo y ante ese menosprecio le va a poner el nombre a ese hijo en función a ese menosprecio y vamos a encontrar que a ese hijo le dice Simeón. O sea, dice la palabra, concibió otra vez, versículo 33 de Génesis 29, y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada. Primero Jehová vio las escenitas que le hacía Raquel a Lea. Luego Jehová oyó lo que Raquel hablaba con Jacob en función al hijo, en función a que para él eso no era algo que iba a anular ese amor. Por tanto, Raquel seguía menospreciando a Lea y le pone Simeón, que significa por cuanto Jehová oyó que era menospreciada, le puso Simeón. Y bueno, allí en este caso, Raquel no le importó y continuó con esa actitud de querer hacer que su hermana se sintiera mal, que pudiera seguir siendo menospreciada a pesar de cuántos hijos le pudiera dar. Y entonces, nuevamente Dios le va a dar un hijo. Pero en esta vez, Dios le va a dar a un hijo a la cual
ella ya se está sintiendo que Jacob se está acercando a ella, que Jacob comienza a jugar con sus hijos, con sus dos hijos, que Jacob comienza a ser ya padre o desarrollar más paternidad con sus hijos. Y ahora Dios le da un tercer hijo para poder sellar ese tipo de actitud en Jacob. Por eso es que ella dice, esta vez se unirá mi marido. Porque ella le ha dado 3 hijos. Entonces le puso por nombre Leví. Todo en función a lo que le estaba pasando a Lea y aquello que hacía Raquel. Pero no quedó ahí, ahora va a recibir un hijo para sellar ahora de que ya no va a ser más menospreciada. Hasta el tercer hijo, Raquel ya no pudo más. Ya no pudo más. No pudo ya ser objeto de menosprecio Lea, porque ahora se veía a Jacob más vinculado con sus hijos. Por tanto, ya tenía que tratar de una forma diferente a Lea. Y aquí encontramos al cuarto hijo, a la cual ya no tiene referencia sobre lo que le pasaba con Raquel, sino que ahora ella va a alabar a Dios, a dar gracias a Dios, porque ahora está viendo a una familia y a su esposo que está haciendo labor de padre y que está ya tratándola mejor. Entonces le pone Judá. Por ello es que este niño recibe desde el vientre el gen de la alabanza. Por eso los judíos son muy propensos y proactivos, genios en la alabanza, por decirlo así. Entonces vamos a ver de que allí prácticamente ya Raquel, en lugar de menospreciarla, ya tiene envidia de Lea. Y aquí conocemos una de las características que va a influir sobre los hijos. La envidia. Primero era el menosprecio. Luego la contienda también, porque contendían. Y encontramos aquí la envidia. Raquel envidiaba a Lea, dice el versículo 1 del capítulo 30, y entonces le dijo a Jacob que le diera hijos. Pero Jacob se enoja y le dice, yo no soy Dios para darte hijos. Porque ella de una manera caprichosa es que le decía, dame hijos o si no me muero. O sea, como que si quisiera que Jacob le pudiese otorgar hijos como quien va a una tienda y pueda comprar. Ella entonces desarrolla lo que es una forma de cómo tener hijos y era el vientre que no era de ella, sino de su sierva, para que pueda este vientre recibir de Jacob la simiente, el semen, y quedar embarazada. Pero al momento de ya dar a luz, recibía, Raquel recibía al niño, o en este caso el niño, y asumirla como si fuera de ella. Entonces, encontramos ahora a Bilha, la sierva de Raquel, que le va a dar 2 hijos. Entonces aquí Raquel comienza a también querer ser la que ponga nombres a su hijo en función a su hermana. Y entonces le pone Dan, que significa me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo. Pero aquí encontramos que no es tanto así. Aquí encontramos que el mismo patrón de Sara va a usar Raquel, de usar a su criada, porque era una forma como
como una especie de vientre, no digo de alquiler, sino de un vientre externo para que pueda ser madre. Y esto es algo que trajo consecuencias. Entonces encontramos ahora al hijo de Bila, que Raquel la asume como su hijo. Y concibió otra vez Bila, y ahora es Raquel la que va a poner el nombre, no Bila, y le pone entonces el nombre de Neftalí, la cual significa: con luchas de Dios he contendido con mi hermana. Recuerden bien que está contendiendo con su hermana. Ella todavía asume que tiene contiendas con la hermana. Y dice, y he vencido. Entonces le puso por nombre Neftalí. Todo en función a esas luchas. Los hijos asumiendo las actitudes de parte de las madres, porque ellas eran las que concibieron. Y entonces Lea dejó de concebir y también hace lo mismo que su hermana. Toma a su criada llamada Silpa y tiene, Jacob tiene también 2 hijos con ella. Encontramos a primero Gad y luego Aser. Y cuando le pone Gad, significa fortuna, o sea, fue afortunada tener a Gad, y también le puso Aser, porque significa dicha o mujer dichosa. Soy dichosa de tener muchos hijos. Eso era lo que significaba Aser. Entonces, encontramos que ya los hijos crecen y manifiestan actitudes como resultado de estas contiendas. Había entonces envidia, había competencia. Génesis 30 del 3 al 9 es una competencia. Envidia, Génesis 31, había menosprecio, Génesis 29, 31, y contiendas, había contiendas. Entonces, resultado de esto es que encontramos a unos hijos que luego, cuando crecen, van a manifestar ciertas tendencias, y parte de esas tendencias tiene que ver mucho con que ellos eran apresurados, impetuosos. Sobre todo, había uno, al cual el mayor, y esto lo vamos a poder conocer gracias a Génesis 49. O sea, Jacob, antes de morir, él va a hacer un análisis de sus hijos, de lo que eran sus hijos. Y aquí encontramos en Génesis 49, primero del 3 al 4, que habla de Rubén, diciendo que él era impetuoso y vil. Impetuoso y vil. O sea, estas tendencias, porque recuerden, Rubén se metió con la concubina de el propio Jacob y durmió en su propia cama. O sea, tuvieron relaciones íntimas en la cama de su propio padre. Encontramos a Simeón y Leví, que eran ellos muy temerarios. Ellos mataban animales por placer, eran temerarios, y desjarretaban a los toros por el simple hecho de hacer que sus hermanos y toda la gente los vieran como temerarios, como gente que puede arriesgar su vida solo por la adrenalina o por el gusto de poder hacerse ver. Y también ellos, Simeón y Leví, fueron los que mataron a los hombres de Siquén, aprovechando que se habían hecho la circuncisión. Entonces Jacob le dice: mi alma no esté con ellos, porque son arma de iniquidad. Encontramos también a los hermanos que van a hacer un complot y van a
a tener envidia. Recuerden la envidia que estaba en esta familia, en estas madres, y sobre todo también de cómo es que eso influye en los hijos. Y encontramos que en Génesis 37:3 dice que los hermanos de José, el hijo de Raquel, le tenían envidia. ¿Pero por qué la envidia? Vuelve a repetirse, porque Jacob amó a José más que a todos sus hermanos, repitiendo lo mismo con el caso de Lea, que amó a Raquel y a Lea no. Entonces, José era también el hijo que había sido dado en la vejez a Raquel. Y también era informante. En Génesis 37, versículo 2, el versículo 14 al 17, encontramos de cómo es que cómo Jacob le da esta tarea de ser informante. O sea, anda, espía a tus hermanos, ve lo que hacen y vienes y me informa. Entonces, sus hermanos se enteran que él era el informante y no podían hacer nada porque José le decía a su padre. A raíz de eso es que ellos van a tener un plan de matar a su hermano. O sea, ya entra el plan de muerte, el conspirar a matarlo. En Génesis 37:18 ya tenían ellos la intención de matar a José, porque eran hostigados por la forma de cómo José hablaba de lo que era su llamado, o sea, los sueños. Entonces surge esta palabra, vamos a matarlo a ver si es que también podemos matar a su sueño, o sea, a ver si se cumple el sueño, ¿no? Como dice Génesis 37 en el versículo 20. A ver qué será de su sueño, a ver si se hace realidad. Pero sabemos que esto no sucede, sino es que allí, por la interferencia de uno de ellos, es que en lugar de matarlo, lo van a vender y lo venden como esclavo. Entonces, esto es algo que en Génesis 37:11 dice que tenían envidia de él. Le tenían envidia. Ahora, parte de lo que vamos a ver es que todo era parte de lo que habíamos dicho, o sea, el cumplimiento de un principio, el cumplimiento de un contexto histórico generacional. El contexto histórico en función a que lo que estaba pasando con las madres y cómo Jacob toleraba al no poner un alto, es que hubo contienda, los hijos nacen con esa tendencia. Nacen con esa tendencia. Y ahí encontramos a un José que es elegido por el Señor para que pueda cumplirse una profecía, para que pueda cumplirse lo que ya vemos ahora y vamos a ver cómo es cómo es que Dios va a decir lo siguiente. Yo visito la maldad de los padres y de los que me aborrecen hasta la cuarta generación. Entonces, encontramos que ellos, viene un hambre y de pronto ellos, los hijos de Jacob, le habían dicho a Jacob, a Israel, que José había muerto, que lo había matado una bestia. Pero este engaño lo creyó Jacob y hasta inclusive sufría mucho. Encontramos a una Raquel que tiene otro hijo, se llama Benjamín, su nombre, pero que al dar al poder dar a luz, o sea, en el momento del parto, Raquel muere. Y entonces Benjamín es criado por Jacob y se convierte en el reemplazo de José, pensando él que José había muerto, pero él estaba vendido, era un esclavo en Egipto. Y aquí encontramos el principio.
Primero, la palabra que el Señor va a usar para entender es aborrecimiento. Vamos a ver de cómo es que Israel, Jacob, él va a ser la vía, el instrumento para que pueda Dios cumplir su palabra. Pueda Dios cumplir este principio dado. Y para ello tenemos que ir un poco hacia atrás para encontrarnos bien en esa referencia. Vamos a lo que es Génesis capítulo 12. Y en Génesis capítulo 12, un poco más atrás, vamos a encontrar un acto en la cual el propio Abraham hace un acto de transgresión porque él no era perfecto todavía. Dios mismo le dice más adelante en Génesis capítulo 17, versículo 1, le dice, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. O sea, hasta ahí Jacob, estamos hablando del 17, Génesis 17, pero él está en Génesis 12 y no era perfecto, tenía muchos errores. Y parte de este error es que él va a hacer un acto de aborrecimiento, que no necesariamente tiene que decirse, te aborrezco Dios, para aborrecer a Dios. Son nuestras acciones que generan ese aborrecimiento, que le dicen a Dios, te aborrezco. Recuerden bien, la palabra aborrecer es dar la espalda. Aborrecer no significa odiar. Significa dar la espalda, hacer aquello que no es lo que se quiere. Que también es el sentido que tiene, el sentido espiritual que tiene la transgresión. La transgresión es quebrantar la ley, es traspasar la ley, pero también transgredir significa, conforme lo dice el apóstol Pablo, edificar aquello que es destruido. En otro sentido, hacer todo lo contrario. Si es que Dios destruye, tú no puedes edificarlo. ¿Por qué? Porque Dios lo destruye, es su voluntad. Pero yo lo edifico, entonces voy en contra de ese deseo, yo estoy dándole la contra, estoy aborreciendo. Estoy haciendo algo contrario. Y al hacerse aborrecible, el principio de la ley de Dios dice en la ley de la reciprocidad, y a propósito hay un libro sobre esto, sobre las leyes divinas, y parte de esas leyes, una de ellas, la ley de la reciprocidad, habla acerca de esto. Entonces, parte de lo que vamos a entender es que en Génesis 12, versículo del 1 al 3, Dios le dice que se vaya de su parentela, que se vaya de la tierra y de su parentela, a la tierra que él le va a mostrar, a la tierra que estaba bajo maldición. Recuerden bien, Abraham fue llamado para hacer bendición en una tierra que estaba maldita. Recuerden, Dios había permitido que Noé maldijera a su hijo en su descendencia. ¿Debido a qué? Debido a que Canaán, como hijo de Can, cambió la desnudez de su padre y lo expuso a su padre, expuso la intimidad de su padre. En otras palabras, dio el miembro viril de su padre, que tenía muchos años, y se burló del miembro viril de su padre ante sus hermanos, porque Noé, después de haber tomado el jugo de la uva que estaba ya fermentada por el calor que se había dado en la tierra para secar la tierra, entonces los productos rápido fermentaban y es por ello que él se pudo embriagar.
Entonces, al momento de tomar ese jugo, ya estaba prácticamente ebrio y tenía más de 500 años. Entonces, cuando Cam pasa por la tienda, ve a su padre que está sofocado y se desnuda. Al momento de desnudarse y estar ebrio, porque la Biblia dice que él se embriagó, entonces, pero no, él no hacía desorden, solamente se sofocó. Estaba en su tienda, no estaba afuera, pero no estaba expuesto, puesto que estaba abierta la tienda. Pasa el hijo, ve esa parte y se burla. Entonces va a contarle a sus hermanos cuando los hermanos, Sem y Jafet, oyen de su hermano que se está burlando, entonces van con una cubierta, lo cubren a su padre y luego cuando él se le va la embriaguez, ellos no pueden callar, tienen que decirle, tu hijo te vio desnudo. Entonces Noé sabía que bueno, la palabra en sí se le llama escarnio, ese escarnio iba a traer consecuencias. Por tanto, él maldice a Can en Canaán. Y Canaán era maldita. Por ello es que Dios va a hacer lo siguiente, convertir la maldición en bendición, porque ese es el principio de Dios. Y eso le reveló Dios a Moisés, que él convierte la maldición en bendición. Entonces, parte de lo que vamos a ver es precisamente esto, de que no hay no hay una forma de poder calzar todos estos acontecimientos si es que Dios no está haciendo una alineación o un corregir, como ya bien claro dice, Él convierte la maldición, tu Dios convierte la maldición en bendición. Y por ello Dios llama a Abraham para que vaya a la tierra de Canaán, para que pueda hacer bendición a Canaán. Y le dice en Génesis capítulo 12, Dios había ya hablado, pero él no podía, era imperfecto, no podía decidir, decidió Taré su padre, y aun cuando muere su padre, recién él va a Canaán. Cuando llega a Canaán, encuentra que estaba habitada, que había gente, y Dios le dice a él, a Abraham le dice que se quede, que el deseo de él era que se quedara allí. Podemos saber esto porque Dios ya le había manifestado. Y sabemos esto porque también sucede lo mismo con Isaac. Dios había hablado a Isaac y precisamente lo vamos a encontrar en el capítulo 26. Dice el versículo 1 y 2. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Recuerden en Génesis 12:11, Dios manda hambre a la tierra. Pero esto lo permitió Dios para ver si Abraham iba a obedecer. Él le dijo, esta es la tierra que yo te daré a ti y a tu descendencia después de ti. En otras palabras, quédate aquí, este es el lugar. Pero al momento en Génesis 12:11, al momento de poder, 12:10, al momento de poder quedarse, él decide irse a morar, a vivir en Egipto. Dios, no me voy a quedar, me voy. Eso se le llama aborrecer. Abraham aborreció, Dios dio la espalda a lo que Dios quería, pero no pasó eso con Isaac. En el capítulo 26, versículo 1 y 2 y 3, dice que
en los tiempos de Abraham hubo hambre y al mismo tiempo también cuando Isaac está en la tierra donde tendría que estar, entonces Dios permite hambre, va a probar a Isaac conforme el hambre que le pasó a Abraham, versículo 1 del 26, también va a experimentar Isaac. Y aquí dice en el versículo 2, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te digo. Este principio, esta forma de proceder de Dios, también había hecho con Abraham. Pero Abraham no quiso quedarse, su deseo fue morar en Egipto. En Génesis 26 encontramos que se quedó Isaac, habitó como forastero y allí el Señor lo bendijo. Lo bendijo a Isaac porque él pudo obedecer a Dios y más adelante encontramos que él es prosperado. Versículo 12 del capítulo 26 de Génesis, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová y el varón se enriqueció y fue prosperado en tiempo de hambre. Entonces encontramos nosotros de que Abraham tuvo un acto de transgresión, no era perfecto. Y ese deseo, ese aborrecimiento hacia Dios, activa el principio que Dios le dio a conocer a Moisés, en cuanto que él va a visitar la maldad de los que le aborrecen, de los que le dan la espalda al deseo de él. Entonces, encontramos que Dios le dice a Abraham en el capítulo 15, versículo 14 en adelante, aún el versículo 13, le da a conocer esto. Le dice, entonces, versículo 13 del capítulo 15 de Génesis, entonces Jehová dijo a Abraham, está sin H todavía, ten por cierto que tu descendencia morará, o sea, en otras palabras, como tú quisiste morar en Egipto, bueno, ahora te voy a decir algo. No te voy a pasar por alto este aborrecimiento, Abraham. La vamos a tener que corregir. ¿Cómo? Que ese deseo de morar ahora va a ser para tu descendencia, porque yo voy a visitar esa maldad que tuviste. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Así como fuiste esclavo de tu deseo, yo te voy a decir que tu descendencia será esclava. En el versículo 16 dice, y en la cuarta generación volveré acá, volveré a traerlos. Aún en la cuarta generación los voy a traer, los voy a visitar desde la tercera y en la cuarta generación los traigo. Y tal cual, porque encontramos nosotros en Génesis, ya en el último capítulo de Génesis, de cómo es que las generaciones fueron vistas así. Dice la palabra de Dios lo siguiente. En el capítulo 50, versículo 22 y 23, dice lo siguiente. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y luego encontramos el versículo 24, José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, o sea, a Canaán. Y murió entonces José. Recuerden bien que ahí José dice que vio hasta su tercera generación, la generación de Efraín. Dice versículo 23, y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación.
O sea, la tercera generación, la cuarta generación ya no pudo ver José. Ya encontramos que surge una generación a la cual ya no está José, no están sus hermanos, y también se levanta un nuevo faraón y no conoce a José, no conoce a los hermanos, no conoce a Dios, y entonces se cumple que en la cuarta generación caen como esclavos. En todo caso, empieza su esclavitud. Ahora, resulta de que esto ayuda mucho a entender de cómo es que Dios va a hacer este acto de corregir. Y por ello es que encontramos a los hijos de Jacob haciendo parte de un propósito, de un plan de cumplimiento de la palabra. Vemos a un José llegando a Egipto, protegiendo al planeta y también haciendo posible de que Jacob y sus hermanos vivieran en Egipto. Jacob vivió en Egipto y murió en Egipto. Y él estuvo allí, conforme dice la palabra de Dios, de que Jacob había prácticamente vivido en Egipto un buen tiempo, algo que ayuda mucho a entender el por qué es que todas estas profecías, en todo caso, todo lo que se había mostrado a José era algo que se tenía que cumplir. Pues José fue una persona que fue puesto como el segundo del faraón y prácticamente Dios lo usó. Ahora, para poder ir concluyendo, es decir lo siguiente: los hijos de Jacob tuvieron transgresiones, tuvieron estas actitudes propias de una tendencia generacional. También ellos, al morir, no legaron a la generación aquello que tendría que tenerse como conocimiento de Dios. No conocían al Dios de sus padres. La generación que salió con Moisés en Éxodo no conocían al Dios de sus padres. Y esto es algo que el principio de Proverbios bien claro dice: enseña, instruye al niño en su camino para que cuando sea viejo no se aparte. Ellos solo seguían a Moisés, pero cuando ya estaban en el desierto, al salir con prodigios de Egipto, en el desierto ellos tuvieron actitudes de rebelión, de quejas, sobre todo de poder estar haciendo lo que se le conoce también como el poder estar hablando siempre lo contrario y deseando volver a la vida de esclavos, deseando vivir como esclavos, porque era fuerte esto. Entonces eran muy contenciosos, eran muy quejiches o que se quejaban mucho, contradecían mucho. Y es por ello de que ellos en esas rebeliones Dios permitió que vagaran 40 años en el desierto para que esa generación muriera y las generaciones que vinieran fueran las que tuvieran que entrar a ese vivir en la tierra de Canaán. Ahora, una de las cosas que hizo Abraham, lo que sí hizo, parte de lo que era el corregir estas acciones, es que Dios lo usó para que la identidad de pueblo sea dada justamente mediante la circuncisión. O sea, lo que Noé tuvo como un corte en el sentido de su dignidad al ver Can, eh, su hombría en su miembro viril, Dios le determina a Abraham de que para que sea rescatada la identidad, tiene que hacerse un corte en el prepucio
para que de esa manera pudiese sellarse la maldición. Y es que la circuncisión hace eso. En este caso, sobre los que son descendientes directos. Ahora, nosotros como cristianos tenemos un corte también en el corazón, la circuncisión, para que seamos nosotros parte del pueblo de Dios. Bueno, vamos a continuar en la próxima entrega. Ya estaremos también hablando un poco de Moisés y de qué forma es que vamos a ver a Moisés y sobre todo de cómo es que el Señor nos pueda guiar en esta parte. Bueno, vamos a dejarlo por aquí. Que Dios les bendiga y nos encontramos entonces la próxima oportunidad que Dios nos brinde este caso. Bueno, un abrazo grande y que Dios les bendiga.